Vamos a compartir el espacio con colegas de Brasil, Perú, México, Panamá, porque tenemos un invitado que estamos muy ansiosos de que ustedes le escuchen, le puedan preguntar. Es una persona con mucha trayectoria y que Amauta está muy contenta de haber invitado. Vamos a presentar a Rodrigo. Nadia, no se escucha. Que Está mal. ¿escuchás? El sonido mal. bajo. No sé. Yo 2 horas hablando. ¿Ahí se escucha? Algo se entendió, no te preocupes. Ahora sí, al menos yo te escucho. ¿Vos, Sí. Rodrigo, me escuchaste todo el tiempo? Isabel, ¿querés Hola. chequear tu dispositivo? Sí, ya chequeé, ya está mejor, está mucho mejor. Solo Yo quiero te escucho, Ana. decirte que Perfecto. Andrea Almeida está con Yo nosotros. escucho bien. Bueno, vamos a pedir que se silencien todos los micrófonos, así esto no se pone engorroso, nos escuchamos todos, sobre todo lo escuchamos a Rodrigo. Y el que quiera intervenir o preguntar algo lo hace por el chat, y nosotros vamos a leer la pregunta, pero por favor no habiliten el micrófono y hablen encima de alguien más, porfa. Bueno, lo vamos a presentar a Rodrigo, es el licenciado Rodrigo Moreno, especialista en clínica, psicólogo y magíster en drogas dependencia. Le vamos a dar la palabra a él. Hoy vamos a tener una charla que se titula ¿Qué queda de cómo pensábamos las adicciones? Bienvenido, Rodrigo. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Acá estamos a través de todos estos dispositivos encontrando nuevas maneras de comunicarnos, y hablaba hace un rato con Nadia de tantos años de lo que implica hablar frente al público y el intercambio, que nunca años atrás había imaginado que íbamos a estar a través de los celulares pudiendo hacer una actividad así. Creo que sigue siendo una gran oportunidad y a su vez todo un desafío por las complejidades que tiene. Se escucha bien, ¿no? Bueno, las presentaciones, bueno, siempre agradezco y siempre creo que quedan grandes, porque cuando uno más años va teniendo, más, o por lo menos a mí me va ocurriendo, más va repensando las prácticas, no solo por una cuestión de personal, sino porque los escenarios de aparición y de despliegue de las temáticas de adicciones van cambiando, se van complejizando, se van complementando, se van fusionando con otras prácticas y con otras lecturas, y siempre me parece importante que podamos repensar y revisar vivencialmente y epistemológicamente dónde estamos parados y dónde no, no porque uno a veces tenga que cambiar de lugar donde está parado, pero sí porque por lo menos lo tiene que conocer. Porque si no es una práctica o una escucha bastante peligrosa para con quienes uno interviene y para con uno mismo. Hace un rato comentábamos acá sobre el universo de frustraciones que implica trabajar en la temática, y bromeábamos un poco con eso de que, bueno, de todas las cuestiones que están garantizadas cuando uno trabaja en estas problemáticas, y una de ellas es la frustración. Y es todo un desafío, porque eso ya de por sí tiene que ver con tal vez las ideas con las cuales uno se posiciona frente a esto. Voy a intentar hacer esto libre y abierto, pero aclaro que, lo que decía al principio, lo que me resultaba más fácil convencionalmente es hacer esto e ir guiándome por expresiones, por caras, por gestos, y a partir de ahí hacer el intercambio, ¿sí? Así que vamos a encontrarnos en el desafío de intentar hacer algo similar, para no hacer una cuestión teórica, solo de desarrollar conceptos que fácilmente después podemos hablar o redondear. Vamos a tratar de
usar un par de preguntas como disparadoras, como para poder empezar a navegar en este título que hemos dado, que hemos elegido en darle a esta charla, ¿sí? Hay una coma ahí en el mismo título, que yo me quedé pensando si gramaticalmente correspondía o no, pero me quedé pensando si justamente esa coma o ese tal vez punto y coma nos puede permitir como para articular el puente o los puentes que queremos hacer. La pregunta es, ¿qué queda de cómo pensamos las adicciones? ¿Sí? Es una pregunta capciosa, como muchas de las preguntas que a veces me resulta interesante hacer, porque pone de manifiesto que más allá de lo que uno sepa o no sepa, hay un proceso activo de pensar la temática con la cual uno trabaja, en el cual uno va viendo qué cosas van quedando y qué cosas no, ¿sí? Es una pregunta que se da por sentada 2 o 3 respuestas. ¿Qué es lo que suelo hacer normalmente? Y me vuelvo a remitir a lo de lo presencial. Pararme en un aula, caminar, saludar y preguntar siempre qué piensan o qué sienten que es una adicción y de qué estamos hablando cuando hablamos de adicciones. Vamos a ver si de manera ordenada podemos hacer algo parecido a lo que se suele hacer en lo presencial. ¿Quién lo pueden hacer, o corríjanme si por ahí estoy planteando algo distinto de lo pautado, ¿no? O sea, lo que decía Nadia al principio, o a través del chat, o a través de algún comentario, abrir campo a un intercambio para después poder revisar y poder pensarlo teóricamente, clínicamente y vivencialmente, las cosas que vayan saliendo. ¿Quién quiere tirar la primera idea o la primera sensación con respecto a de qué estamos hablando cuando hablamos de adicciones? ¿Quién quiere tomar eso? Yo lo que suelo hacer, Rodrigo, es elegir yo. ¿Quién? Bueno, va a elegir nadie. Fabiola, ¿tenés ganas de comenzar este debate? ¿Estará escuchando Fabiola? Ahí está. Fabiola. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes. Sí. Por adicción, lo primero que se me viene a la cabeza es la dependencia de algo, a algo. Depender de algo. Ajá. Depender de algo. La Sí, palabra dependencia... para el bienestar, digamos, como para un supuesto bienestar. Dependencia y bienestar. Bueno, Claro. les garantizo que la palabra dependencia la vamos a hacer pelota en toda la charla. Bueno, a ver, depender de algo para bienestar. A ver, vamos a darle una vuelta porque capaz que no puedo dejar llegar al final como para ir haciendo estas aclaraciones. Somos seres dependientes por naturaleza, ¿sí? Dependemos del aire, dependemos de la comida, dependemos de la sociabilidad, y si no, fíjense lo que ha pasado y lo que viene pasando en muchos casos con toda esta situación de aislamiento físico. El tema es cuando ciertas dependencias empiezan a tomar otros matices, ¿sí? Entonces, y ahí empezar a hilar un poco más fino en esta palabra clave que está buenísima, Fabiola, que les he traído, porque sí estamos hablando de dependencias y encima tenemos que aclarar que somos dependientes por naturaleza, que eso es algo bueno, pero que si se empieza a complejizar o mezclar con otras cosas, se pasa a transformar en algo complicado. Ahora, vamos a ver si le podemos empezar a sumar algunas otras vueltas a qué cosas pueden ir pasando
para que ciertas dependencias pasen a transformarse en otro tipo de dependencias no convenientes. Pero no sé si antes que demos más vueltas al concepto de dependencia, ¿alguien más? Nadia, ¿te parece que querrá agregar con respecto a la primera pregunta sobre adicciones? Juan. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, perdón. ¿Quién habló? Perdón. Álvaro, el otro Álvaro, porque hay dos. Hola, Álvaro ¿cómo Martínez. estás? Hola, Álvaro. Todo bien, todo bien. Quería agregar nomás, así me sumo, como un desequilibrio en las emociones, como para... Ajá, desequilibrio y emociones. Acá nadie va tomando, yo tomo notas mentales y nadie va tomando notas manuscritas, aparte de las mentales. Dependencia, bienestar, desequilibrio, emociones, hay movimiento, digamos, ¿sí? Bueno, después casi les aseguro que vamos a hacer algo con todos estos conceptos. Vamos a ver algo que nos domina, que no podemos estar sin ello, dice Noé. Bien, la palabra dominación está buena porque empieza a poner en escena, ahí estoy leyendo Rosa, Crisis. La palabra dominación está buena porque empieza a poner en escena que hay algo contrario a la libertad o contrario a la autonomía. Y fíjense qué interesante, porque en la etimología de adicto es esclavo, ¿sí? En la antigua Roma, quien contraía una deuda quedaba esclavo de la persona con la cual contraía la deuda. Dominio que ejerce ese vicio sobre la persona. Ahí me interesa la forma en que formulan esa frase, ¿sí? Porque ahí estaban poniendo algo que yo lo pondría en tensión. No es que la cosa ejerce un poderío o un dominio sobre la persona, sino que lo disfuncional o lo adictivo se empieza a definir por la relación que entabla una persona con un objeto o con una sustancia. La sustancia de por sí no tendría ningún tipo de poderío de antemano. Nosotros en el curso hablamos siempre de que hay una tríada: contexto, sustancia y sujeto. Bien. Es inevitable elaborar siempre. Exactamente. Bien. El contexto, digamos, es lo que hace que uno no pueda responder de manera taxativa y rápida ante preguntas que parecen tan elementales. Como suele ocurrir a los que trabajamos en esta temática, a veces pretenden que rápidamente les digamos la fórmula de la felicidad, el origen del universo y cómo se trabaja con adicciones y por qué alguien se droga o cómo tendría que hacer alguien para dejar de serlo. Son preguntas que son imposibles responder desde esto que ya venimos señalando y recordando con Nadia. Si es una triada, por lo menos una triada, ¿sí? ¿Cómo pensar en la complejidad que tiene esto? Algo que depende de una historia, que depende de un contexto, que hay factores biológicos también, pretender una respuesta rápida y dar una respuesta con respecto a alguien que no conocemos y que no hemos trabajado y que no hemos estado trabajando, ¿sí? Y aparte es presuponer algo, y acá tal vez empiece a poner un poco en tensión, pero tengo el tiempo después para poder aclarar esto que voy a decir. Entonces, lo podemos empezar a desenredar. Ir directamente al objetivo, la idea de que alguien tiene que dejar el consumo o que el consumo es algo nocivo, implica partir de un montón de presupuestos, ¿sí? Yo no digo que piense o que sienta lo contrario de eso, pero implica presuponer todo eso. Y nos vamos a encontrar con un grupo, con un sujeto, con una persona que no necesariamente lo ve desde esa óptica, ¿sí? Entonces, quienes estén trabajando o hayan trabajado en adicciones, saben que nos vamos a encontrar con alguien que vivencia
generalmente, por lo menos cuando está en los inicios del consumo, de una manera bastante contraria a lo que puede llegar a buscar encarar un tratamiento de la problemática adictiva, ¿sí? ¿Qué es lo que suele ocurrir por ahí si uno no echa a andar estos interrogantes? Parte del hecho de presuponer que la persona que está frente a nosotros, si es que hemos logrado una situación de entrevista, tiene un problema, que no lo reconoce y que tendría que dejar de consumir. Esos son presupuestos, no necesariamente en esa dirección vamos a estructurar un tratamiento. Eso tiene que ver con lo que nosotros creemos que sería lo ideal, ¿sí? ¿Cuál es el peligro de esto? Estar repitiendo lógicas que también tengan que ver con la adicción, ¿sí? El sobreentendido, el no preguntar, el no hablar, y el manejarnos con lo ideal, ¿sí? Y es una respuesta que solemos dar en distintos contextos. Bueno, en tal situación, bueno, lo ideal sería tal cosa. Lo ideal nos ha estropeado gran parte de la vida porque lo hemos confundido como, hemos confundido el horizonte con el camino, ¿sí? Entonces nos quedamos por ahí pataleando, pensando que en algunos casos no hemos logrado avanzar en un montón de cosas con un paciente o con los pacientes por lo ideal, y de repente se han logrado un montón de cuestiones, y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, a veces es un ejercicio de intentar conciliar o acercarse un poco más a la realidad para no replicar lógicas que también tengan que ver con lo adictivo, ¿sí? Pero me gustaría seguir escuchando, leyendo, qué comentarios van surgiendo en relación a esto. Juan Astorga, ¿tenés ganas? Juan se desconectó, me parece. No, acá está. Juan, ¿tenés ganas? No. Está bien, vamos a respetar. Vamos a tomar el silencio como una respuesta. Sí, dice, entiendo que son vitaminas que se repiten transformándose en un hábito y en una necesidad para adaptarse. A ver. Cecilia dijo eso en un chat. En un chat. Voy a leer el chat. Entiendo que son dañinas que se repiten transformándose en un hábito y en una necesidad para la persona. Repetición, transformación, hábito, necesidad. Acá nos vamos a encontrar otra vez, la palabra necesidad no es una mala palabra, y que los hábitos, afortunadamente, o lamentablemente, si no nos tomamos el trabajo, son constructos que podemos modificar, ¿sí? Ahora, la cuestión es, ¿para qué? ¿Sí? Y esto me permite retomar un poco lo que dejé abierto, con respecto a las inquietudes, a cómo se posiciona uno frente a una persona, presuponiendo que alguien querría dejar de consumir. Y por ahí lo que es estratégico, o conveniente, o por lo menos práctico, no sé si estratégico, es preguntar o interrogar al otro si tiene motivos para dejar de consumir, o cuáles podrían ser esos motivos para dejar de hacerlo. No centrarnos en lo que históricamente se suele hacer de manera mecánica, que es preguntarle a alguien por qué consume. Es una pregunta interesantísima, pero no es una pregunta necesariamente para formularle al paciente, o al usuario, o a la familia, porque es una pregunta a la cual nos formulamos nosotros, ¿sí? Por supuesto que hay un porqué, 2, 3, miles, ¿sí? Pero también no suele ser el camino más fácil de transitar en primeras instancias, dando por supuesto, en principio, que un objetivo puede llegar a ser, más allá de si hay un cese de consumo permanente o no,
sí empezar a interpelar desde otro lugar ese consumo. Interpelar o interrogar, no cuestionar, ¿sí? No quedar solamente en un cuestionamiento, una puesta en tensión de ese consumo porque sí, porque drogarse hace mal, porque la droga hace mal, y por todos esos discursos que tanto conocemos, sino tal vez lo que nos ha faltado es poder darle algunas vueltas más a eso, y a partir de ahí, tal vez en algún momento, cuando menos se lo espera, nos podamos encontrar con algunas de las respuestas a los primeros porqués, ¿sí? Quiero que me puedan señalar si algo, un poco de las cosas que voy desarrollando, tienen cierta claridad o lo voy haciendo muy complicado. Isabel, ¿querés hacer algún aporte? Lo que está preguntando Rodrigo. Está buenísimo, pero a veces se me corta la conexión y me ocurrió hacerle una pregunta porque me parece que hay una distinción, una diferencia entre estar, ¿no? Usar, bueno, soy dependiente, soy una persona dependiente o estoy dependiente de algo, porque me parece que hay algo distinto ahí, ¿no? Porque ser dependiente, nosotros ya nacemos en cuanto seres humanos, no dependemos de otra persona, incluso para ser alguien, ¿no? Ahora, en relación a sustancias químicas, estamos dependientes, necesitamos realmente estar en esta situación. ¿Y cómo manejar eso? El Bien, ser gracias. y el estar. Gracias, Isabel. Es muy interesante lo que pones en interrogante, porque muchas veces confundimos el ser con el estar, o el tener o el transitar con el ser, ¿sí? El estar transitando una problemática no nos transforma en aquello que nos pasa, sino que no nos tenemos que olvidar que somos personas que nos está pasando esto, y no que esto que nos está pasando nos captura y nos da toda una nueva identidad, ¿sí? Decías, ser dependiente o estar dependiente. Yo te diría, por ahí, como una comodidad del discurso, un poco tomaría las dos, ¿sí? Y esto que señalé, y que vos señalabas también de la dependencia, hay una situación de dependencia que es cultural, que es natural de la condición humana, y que a veces esa condición de dependencia lamentablemente se traslada a escenarios más complicados, más vinculados a la muerte, más vinculados a la destrucción. Entonces tal vez no podemos cambiar la cuestión de ser dependientes, pero sí el cómo, el cuánto, el dónde, ¿sí? Porque lo otro es una ilusión un poco peligrosa. ¿A qué voy con esto? Lo contrario a dependiente sería independiente, ¿sí? Ahora yo me pregunto, ¿qué nos vamos a representar? Ahí Valeria dice es una enfermedad crónica. Sí, hay que ver qué piensa cada uno con eso, porque a mí a esta altura me dice relativamente poco. Le diría que muchas cosas son enfermedades crónicas, y si no son crónicas pueden volver. Una gripe, por ejemplo. La cuestión es cómo el sujeto se va posicionando y se va deconstruyendo en esto. Yo le puedo asegurar que las personas que tienen estas llamadas enfermedades crónicas, estas o las otras, tienen una evidencia también radicalmente distinta del concepto de enfermedad, ¿sí? Porque a veces la palabra enfermedad remite como a un estado transitorio. Entonces ponerle la palabra crónica en algo que muchas veces se asocia a algo transitorio es una explosión conceptual que reparte izquierdas por todos lados, ¿sí? Pero vuelvo a esto, ser dependiente es tal vez inevitable. La cuestión es si esas dependencias las vamos a ejercer o las vamos a desplegar en contextos que nos desvinculan de la vida, y que lo que suele ocurrir en las adicciones químicas, es mucho más notable, es esto. Recién leí en uno de los chats, alguien decía justamente esto que estoy empezando a ampliar, que las adicciones no son solo las drogas. Claro que no. Las adicciones son un espectro de problemáticas amplísimas, ¿sí?
a veces revisten un carácter crónico en el sentido de que toma cierta fuerza, se consolida de manera tal que le cabe mucho más la palabra crónica, otras veces no, pero lo que se transforma en todo caso en crónico es el estar atento, el preservarse y el saber que hay una proclividad a la recaída en muchos casos. Y también quiero aclarar esto, ¿sí? Porque cuando ponemos un rótulo, cuando ponemos una categoría, si la ubicamos de un lado parece que lo que no está en ese sector queda por fuera. Ese es un riesgo también, porque en mucho tiempo se quería, hay varios tipos con y sin sustancia, correcto, Elvira. Mucho tiempo se decía adicto, que no cualquiera se hacía adicto y que había como una preconfiguración, si bien es cierto en muchos aspectos. El peligro de estas aclaraciones es que parecía ser que cualquiera que quedaba fuera de esta definición no tenía riesgo a desarrollar una adicción en ningún momento de su vida. Y después nos fuimos encontrando en la clínica de las adicciones que en muchos casos que no nos encontrábamos con ninguno de la formulita que se decía al principio con respecto a requisitos o prerequisitos para transformarse en adicto. Y daba toda una serie de características de personalidad. Y de repente nos encontrábamos con un sujeto que socioafectivamente y culturalmente no tenía nada que ver con esta lista y que capaz que desarrollaba una adicción a los 60 años. Yo me suelo encontrar con muchas personas que empiezan a desarrollar algún tipo de consumo problemático, llamémoslo adicción o no, ese es otro tema, pero sí un consumo problemático, a edades avanzadas, ¿sí? Entonces, necesariamente lo que por ahí nos va a permitir un trabajo un poco más hondo y más eficiente, si uso esa palabra que no me convence de todo, pero no se me ocurre otra. Lo que nos va a permitir más un trabajo de ese estilo es poder saber que lo interesante es trabajar e ir a las tramas subyacentes en relación al consumo, a los consumos, ahí hablo en plural, o a los consumos problemáticos. Y me meto en otro lío y en otro brete. Si hablamos de consumos problemáticos, quiere decir que tenemos que hablar de consumos que no lo son. Pregunto, ¿qué pueden llegar a decir en relación a eso? Cecilia, ¿tenés ganas de compartir? ¿Te referís a mí? No sé si soy la única Cecilia del grupo. Sí, a vos te estoy viendo. Bueno, en primer lugar, la verdad que lo escucho muy poco al licenciado. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me cuesta bastante escucharlo. No sé si me escucha. Yo te escucho perfecto, ¿me escuchas bien? Sí, por ahí como que cuesta un poquito. No, simplemente lo que puse en el chat y en realidad tengo muchas ganas de escuchar y seguir aprendiendo. Bueno, yo tengo 62 años y trabajo con un paciente, como lo puse en el chat, que es bipolar y con consumo problemático. La verdad que mi edad y la experiencia como AT, y sobre todo en esto me ha ayudado bastante. Pero sí, me gustaría muchísimo compartir con ustedes, pero estoy muy interesada escuchando y aprendiendo de todo lo que están diciendo. Bastante claro, licenciado, muchas gracias. Bueno, gracias. Voy escribiendo. Bueno, muy bien, está bien. Bueno, Conclusiones. Ustedes gracias, quieran Cecilia. por ahí preguntar. Pero sí creo que lo último, como para cerrar y no invadir, sinceramente mi edad, y yo soy mamá, soy abuela, y entendiendo a mi paciente como sujeto, porque yo creo que es así, hay una pirámide, consumo social, etcétera, etcétera. La droga es uno, y el sujeto es único también. Entonces, en la experiencia que tengo con él, que hace un año que estoy con él, en distintos lados, porque lo he visto en el CPA, lo he visto en el neuro, lo he visto en clínicas privadas, en el tiempo que él ha podido estar también libre de internaciones y rejas, he podido bucear en
en el sujeto, en su persona, en quién es, poder palparlo, poder entenderlo, poder escucharlo, poder entender en qué momento él recurre mucho más, porque no consume la misma cantidad todos los días, pero sí hay detonantes, pequeñas frustraciones en él que lo llevan al exagerado consumo y no deja de ser autodestructivo, ¿no? Yo lo cuento desde mi lado como licenciado, discúlpeme, no soy psicóloga, No, no, no. pero Es que son esos lugares los que nos aportan a los psicólogos y desde donde podemos aportar los psicólogos. Si hay algo que tiene que quedar claro, Cecilia, y a mí, y yo lo aprendí con la práctica. En la teoría yo me había casado con otro marco. Es que esto es complejo, bien, es integral, es colectivo, hablábamos, señalaba la otra vez Nadia, y que cualquiera que piense que desde solo su saber o solo su rol va a poder, vamos a usar la palabra solucionar, va a poder solucionar esto, ahí está por lo menos en dos problemas. Primero está con una respuesta errada, segundo está con una respuesta peligrosa, ¿sí? Porque replica o repite la misma lógica omnipotente que a veces tienen los pacientes con los que estamos trabajando, ¿sí? O sea, creo que necesariamente digamos lo que que en nos la... lleva a esta problemática es a tener como un posicionamiento cauto y humilde frente al tema, porque es así, es complejo. Digamos que él me va dando las pautas a cómo seguir, ¿no? Él y el Sí, entorno familiar, porque en realidad estoy trabajando muchísimo con el entorno familiar, una familia expulsiva, intolerante. Hay toda una base, ¿no? Que no todos los chicos, no todos los pacientes tienen la misma situación familiar. De hecho, es un sujeto con una realidad en una familia. quiero señalar esto en relación a las palabras que estás poniendo el acento y no en relación al caso en sí, porque no lo conozco, ¿no? No, no, está Pero bien, está bien. siempre es importante saber que cuando vamos a estar usando un adjetivo, nosotros estamos formando parte de conceptualizar algo de esa manera, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo estar entrevistando a dos personas por separado y cada una me dice de la otra que es expulsiva, ¿sí? O sea, la categoría en sí no me dice demasiado si no lo veo en funcionamiento. No lo sé, o Lo sea, abandonan, licenciado, lo corren de la casa, llega él y llega la peste, digamos. Entonces se ha trabajado bien, con el bueno, equipo. pero Claro. A eso me refiero, hay, digamos, ese es mi aporte, cómo trabajamos como AT, o cómo bien, fue, perdón, humildemente lo digo, mi trabajo con él, tomarlo como persona, no ignorar su patología, él tiene una patología de base, que eso también tiene mucho que ver, tiene muchísimos problemas de conducta, entonces hay Cecilia, como que hay que te ir interrumpo un separando y hay que segundo. ir tomando granitos. No te escucho. Te sí. interrumpo un segundo, ¿me escuchás? Sí, yo me voy a decir, Vamos a estar conectados vía WhatsApp. Después de esto estamos todos en grupos y tenemos los números, pero para hacerle consultas al licenciado después, pero ahora tenemos muy poquito tiempo, mucho para hablar, entonces las intervenciones que hagamos las vamos a acotar un poquito. Es muy interesante lo que estás diciendo, pero vamos a optimizar más el tiempo. Pido hijo, disculpas por interrumpirte. no, disculpen, por favor. Gracias. No, no, por favor. Bueno, fíjense, todas ocurre esto muchas veces en esta temática, no sé otras, porque no conozco, imagino que en muchas problemáticas humanas ocurre que uno despliega un concepto, habla de otro y empieza a resonar por todos lados, y lo particular que tiene la temática adictiva, como otras también, pero por ejemplo, es que al ser algo que nos atraviesa a todos y que forma parte de la cotidianidad, ocurre algo, un fenómeno muy, muy interesante y muy irritante a la vez, que como es un tema, una problemática pública,
todo el mundo habla y todo el mundo opina, y son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es hablar sobre algo, y otra cosa es ya tomar un posicionamiento en el cual la pregunta deje de tener un movimiento, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar con personas que están atravesados por algún familiar o ellos mismos por algún aspecto de la problemática, pero no hay un interrogante sobre esto, hay una respuesta, ¿sí? Entonces, eso hace que no se eche a andar ningún dispositivo de prevención, ni de tratamiento, ni de derivación, ¿sí? Entonces, me parece que, y aclaro esto, y lo digo con toda seguridad, cualquier tratamiento que se cierre, que solamente rotule, que categorice y que no eche a andar preguntas y cosas a construir con los pacientes, yo le diría que no va como bien direccionado, ¿sí? Porque la relación del sujeto con la sustancia es algo que tiene que revisarse, entenderse, respetarse en algunas cuestiones. No digo el consumo, digo la relación. Y espero que se pueda entender la gran diferencia, ¿sí? Yo no tengo absolutamente ninguna duda que el consumo de drogas es perjudicial en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Más cuando se transforma en un consumo problemático. Ahora, una cosa es decir eso, y otra cosa es asumir un posicionamiento taxativo, moral, prohibitivo, ¿sí? Punitivo, ¿sí? Esas son cuestiones que tienen que ver con otras lógicas, ¿sí? Y por lo menos mi aporte o mi rol va desde el lado de la salud. Y creo que no preguntarse, por lo que fuere, no es un acto de salud, ¿sí? La pregunta tiene que ver con la salud, ¿sí? Entonces, decirle a alguien de repente, supongamos esto porque es un cliché, y dudo que desaparezca, vos no tenés que drogar nunca más, no tenés que desearlo, y no quiero que hablemos más del tema, no consumamos más droga. Imagínense qué puede llegar a tener eso para echar a andar un proceso terapéutico, ¿sí? O sea, muy difícilmente se puede hacer algo, y eso me permite volver a tocar y a nombrar la pregunta de esta charla, ¿sí? ¿Qué queda de cómo pensamos las adicciones? ¿Sí? ¿Qué lugar habitamos en esa pregunta? ¿Sí? Y otra cuestión que creo que sí es importante, en esto sí me animo a ser taxativo, aunque esté un poco en contradicción con varias de las cosas que señalé. Históricamente se ha pensado que hablar de adicciones es hablar de drogas. Es secundario, porque si estamos hablando de adicciones comportamentales, empezar a describir los efectos de una sustancia, a mí no me dice demasiado. Una cosa es hablar de drogas y otra cosa es hablar de consumidores de drogas, ¿sí? Entonces entrar en una cuestión química o toxicológica que es necesario saber algunas cuestiones, y para eso está bueno que lo hable un toxicólogo, supongamos, no nos va a permitir a veces de construir o pensar estrategias preventivas de tratamiento, ¿sí? Entonces es ahí donde han por ahí estado equívocos en parte muchos de los procesos, o muchos de los programas preventivos que se han ido desarrollando durante décadas. Hoy en día no, afortunadamente nos encontramos con dispositivos y con estrategias más sofisticadas y que tienen en cuenta todos los factores inespecíficos, ¿sí? Pero es como que la arista de la información sobre las drogas es una parte mínima de la temática, y aparte presupone, nos habla mucho de quien elabora esa estrategia de prevención, porque nos puede hacer pensar que quien elabora esa estrategia de prevención piensa que el que consume drogas porque no tiene información sobre las drogas, y que si tiene esa información sobre las drogas no se va a drogar. Nada más alejado de la realidad. Nos encontramos con que mucha gente que no consume drogas no tiene conocimiento de drogas, no consume drogas por otras razones. O que muchos pueden tener un conocimiento informativo, pero no vivencial con respecto a lo que tiene que ver el perjuicio, ¿sí? No sé cómo estamos con los tiempos, si por ahí podemos hacer una pausa
y organizamos después para la segunda parte. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Rodrigo, ¿te Dale. parece? Sí. Perfecto, nos desconectamos. Apaguemos la cámara, silenciemos los micrófonos, pero no se salgan. Y volvemos en 10 minutos.
Buenas. ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? ¿Todos conectados? ¿Todos conectados? Vamos a Vamos a chequear un chequear un poquito. poquito. Bueno, estamos todos. Vamos a retomar después de este recreíto. Espero que hayan pensado un poco en lo que se venía hablando, se hayan llenado de preguntas. Bueno, Rodrigo, la palabra es tuya. Bueno, estoy viendo cómo me volví a aparecer acá. Bueno, ¿qué les ha quedado resonando o con qué sensaciones se han ido quedando en relación a la introducción que hicimos? ¿Levantan la mano o elijo yo? Edgar, ¿tenés ganas de contarnos? Sabía que me iba a mandar al frente. Sí. Bueno, me quedaba, vine escuchando en el auto, me quedé con esto de que es la adicción, el respecto de la etimología de la palabra, que significa no hablar. Lo que se compartía también esto de que la adicción no es sobre la droga, no es sobre las sustancias, sino más la conducta adictiva hacia algo, que no necesariamente tiene que ser una droga, legal o ilegal. Y lo que compartió una de las compañeras también esto de acompañamiento a la persona como sujeto único, digamos, en ese momento. Eso, por el momento. Bien, la etimología yo no dije no hablar, esa es una coincidencia clínica. La etimología de adicto es esclavo. Lo otro es una homofonía de estos tiempos que es cierto, una dificultad de los pacientes para poner las cosas en palabras, ¿sí? Pero una vez en un artículo señalaba esto, cuando nos encontramos con pacientes con dificultades para poner las cosas en palabras, por ahí, a vuelo de pájaro rápidamente podemos decir, no, bueno, pero no es así, porque yo me encuentro con que los pacientes adictos hablan mucho. Bueno, pero una cosa es hablar mucho y otra cosa es hablar de lo que a uno le pasa. Y esto rápidamente se puede ver en instancias clínicas, cuando uno le pregunta a los pacientes cómo están, y capaz que le responden qué piensan, qué hicieron, qué no hicieron, desarrollan argumentos sofisticadísimos y complejos sobre un montón de cosas, pero la simple y modesta pregunta sobre cómo está o qué se siente frente a algo, es uno de los grandes desafíos a veces del trabajo clínico en la temática, ¿sí? Y es un poco lo más complicado, porque justamente donde apareció la dificultad para identificar cómo se siente es que apareció el acto de consumo y el sostenimiento del acto de consumo. Entonces, y en relación a esto, también es importante tener en cuenta que estamos ante dos situaciones, porque a veces algunos terapeutas piensan, ahí leo el chat que se me hace largo y si lo leo de corrido pierdo la idea. Muchos terapeutas o muchos profesionales piensan, bueno, no dice lo que siente, oculta o miente. Y no oculta, miente. A veces no dice lo que siente porque él mismo no registra qué es lo que se siente, ¿sí? Entonces, a veces el trabajo de ayuda no es que el otro diga algo, sino que por lo menos, más allá de que lo diga o no lo diga, que pueda empezar a observarse en lo que tiene que ver con sus emociones y con sus sensaciones, y que no obture eso, no lo cuestione, ¿sí? Porque a veces va uno con el cartelito de prohibido sentir ciertas cosas. No, acá lo que está prohibido es actuar algunas cosas. Lo que está prohibido es ir y tener una situación de violencia física hacia alguien, pero tener enojo o rencor o bronca frente a alguien está completamente permitido. De hecho, lo más terapéutico, lo más sano es poder registrar eso, poder expresarlo y en todo caso a partir de ahí ver qué se hace. El gran trabajo que tenemos con este tipo de pacientes y con este tipo de familias, que tienen la misma complejidad o mayor a veces, es poder ayudarlos a identificar qué van sintiendo
y qué hacer con eso, ¿sí? Porque acá aparece un gran dilema, y viene de la mano también de otra sensación, otro prejuicio que tiene que ver bastante con esto. Pensar que el sujeto, la persona adicta o consumidora, consume solamente cuando está mal. Ese es otro prejuicio. Generalmente los pacientes, los consumidores problemáticos, consumen frente a cualquier emoción, ¿sí? Hay uno de los personajes de Bukowski, fundamentalmente el principal, que es un escritor norteamericano, uno de los últimos escritores malditos, falleció en los 90, se hizo famoso de grande, hace decir a uno de sus personajes, siempre hay una buena excusa para tomar, ¿sí? Cuando estás bien para festejar, cuando no pasa nada para que pase algo, y cuando estás mal para estar mejor. Y creo que detrás de esta frase, que se usa muchas veces en contextos humorísticos, está la estructura de funcionamiento adictivo, ¿sí? En relación al consumo de sustancias o en relación a la actividad ante la cual uno ya desarrolló una adicción, ¿sí? Puede hacer el trabajo, puede hacer el deporte, puede hacer internet, ¿sí? Ayer tenía una primera entrevista, y un paciente me relata, me dice, mirá, cambié una adicción mala por una adicción buena. Y me relata, ahora voy a cuestionar completamente esa frase, pero si la cuestiono ya, pierdo el relato. Y me desarrolla cómo había pasado del consumo de cocaína y alcohol abusivo diario de muchos años a todo un cambio en su conducta alimentaria y a correr una cantidad muy grande de kilómetros por día y actividad física. Bueno, lo escuché, trabajamos un poco esa situación y señalo esto: no hay adicciones buenas o adicciones malas. Hay objetos distintos a los cuales se desarrolla una adicción. Y la adicción siempre es algo negativo, ¿sí? Porque una cosa es que yo corra 10 kilómetros por día, que puede llegar a tener, que para mí es un montón, pero bueno, que puede llegar a tener que ver con una conducta saludable, y otra cosa es que corra 70, ¿sí? Y que termine con lesiones y un montón de cuestiones. Entonces no es que hay una adicción buena o una adicción mala, porque la relación que se entabla con esa actividad ya tiene una característica destructiva, ¿sí? Me voy al chat porque vi que habían escrito, es importante, capaz que yo veo que hay partes que dicen privado y otro para todos, así que supongo que los que son en privado no los contesto para todos. Hablan del vínculo entre el profesional y el paciente y la tranquilidad que le dé el profesional. Bueno, creo que todos de alguna forma sabemos que el vínculo es una cosa elemental y nos constituye como sujetos, así que sin vínculo no tenemos nada. El tema es que estos vínculos también, si se intoxican, puede llegar a ser lo mismo que nos hundan. Entonces, por eso es tan importante la supervisión y a veces la terapia personal en todas las problemáticas humanas. En adicciones seguro, porque si no uno termina, porque lo que no se puede poner en palabras se pone en acto, lo que no se pone en acto se pone en cierta forma de vincularse, ¿sí? Entonces a veces uno siente o vive como en carne propia las toxicidades de la forma de vincularse del paciente y corre el riesgo de actuar ciertas cuestiones, ¿sí? Y que esté ahí en un punto en el cual se puede superponer las características de este paciente con algunos puntos ciegos, algunas cuestiones que uno pueda llegar a tener medio en carne viva, y se arma una combinación bastante peligrosa, ¿sí? No sé si querés. A mí me gustaría que amplíes eso del vínculo entre el profesional y el paciente sin supervisión. Ampliar esto del profesional y el paciente sin supervisión, a no ser que alguien tenga muchos años de experiencia, y que igual de alguna forma siempre se termina habiendo una supervisión o una covisión,
Primero es interesante, es necesario supervisar y es importante porque es algo que nos va limando en la omnipotencia, ¿sí? O sea, es alguien que nos va, y eso nos pasa a todos, ¿eh? Imagínense que yo tengo años y por ahí tengo que ir a supervisar, y me señalan algo, que de repente es como un error capaz que muy notable, uno tal vez le choca desde el narcisismo, pero es una construcción necesaria porque aparte es el mismo trabajo que uno tiene que ir haciendo con los pacientes en algunas cuestiones, ¿sí? Hay que ver qué dificultades se plantean para con realizar la práctica de supervisión, o qué argumentos o qué excusas uno busca. Hoy en día la no presencialidad no sería como una excusa suficiente, ¿sí? Entonces, yo lo que les sugiero es cambien de supervisor, búsquense uno en la China, en Córdoba, en donde sea, pero vayan revisando sus prácticas, no solo por la práctica, sino por su propia salud, ¿sí? No trabajamos con una problemática simple, trabajamos con una problemática donde la toxicidad es casi la esencia de lo que la define, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de hacer una profilaxis de nuestras intervenciones y también de nuestro psiquismo, ¿sí? Es cuidarnos el psiquismo, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí, cuando se tratan de prácticas técnicamente médicas, donde el instrumento es el cuerpo, pareciera ser más fácil cuidarlo, ¿sí? Y hoy en día lo vemos permanentemente, ¿sí? O barbijo, lavado de manos, un conjunto de cosas que intervienen directamente sobre el cuerpo concreto. Entonces podemos identificar una práctica cuando nos protege y cuando no nos protege. En cambio, los vínculos terapéuticos, no, ¿sí? Hay un encuadre externo que es relativamente fácil de manejar. Y hay un encuadre interno que es el más complejo. Y a los que hacen acompañamientos terapéuticos, los AT, están muchos más en contacto con eso, que tienen que tener claro ese encuadre interno. Porque, por ejemplo, yo que veo a mis pacientes en el consultorio, los veo 1 o 2 veces por semana, está claro en qué momento estoy interviniendo y relativamente claro en qué momento no. Lo asimétrico está más fácilmente dado. En el acompañamiento terapéutico ustedes tienen claro que no. Entonces el encuadre interno tiene que estar mucho más bien aceitado, ¿sí? Me parece que eso está. Sí, básicamente me parece que la supervisión tiene que ver también con la pregunta que empezamos a hacer nuevamente, que son los prejuicios, que son bastante recurrentes y es una construcción casi diaria, sacarse esa mochila de subjetividad constante, de los medios de comunicación. Exactamente, está bueno Nadia esto que decís, porque quiero decirles que prejuicio también es tener una valoración muy positiva de algo, ¿no? No es que el prejuicio es solamente negativo, porque por ahí me he encontrado con profesionales que tienen una postura completamente a favor del consumo, lo habilitan, lo promueven, eso también es un prejuicio, ¿sí? O sea, es un juicio previo. Lo ideal, aunque lo ideal, ya había dicho que no tiene que interferir demasiado, es no tener ninguna postura, de alguna manera, ¿sí? Digamos, no habilitar el consumo ni inhabilitarlo, sino poner en tensión y en ruedo otras cuestiones que tienen que ver con todo esto que estamos hablando, ¿sí? Porque aparte, hay una cuestión dinámica. Entonces, vuelvo a esto cuando yo les preguntaba sobre los motivos que pueda llegar a tener una persona para dejar de consumir. Porque cuando uno pregunta por los por qué, el porqué de hoy alguien sigue consumiendo, no es el mismo porqué de por qué esa persona empezó. ¿Sí? No es lo mismo, en absoluto. O el por qué alguien quiere dejar de consumir, no va a ser el mismo porqué que va a tener que sostener después, no sé, después de 5 años de abstinencia para seguir sin consumir. Eso también hay que seguir construyéndolo. ¿Sí? Y también, bueno, a todos les pasará en experiencias personales en distintos ámbitos que las razones por las cuales quieren hacer algo o quieren dejar de hacer algo van modificándose porque somos seres en movimiento, somos seres dinámicos.
Imagínense que tuviéramos el mismo porqué para hacer algo, para no dejar algo, o para dejar algo de hacer durante toda la vida. Eso nos dice que somos muy estables o que somos tan rígidos como un yunque, ¿sí? O sea, depende cómo lo vayamos viendo, ¿sí? Por lo que decís me hace pensar si un tratamiento comienza porque hay una demanda, porque hay consumo, y termina cuando deja de haber consumo. No. En términos metodológicos sería fácil delinearlo así. Yo creo que un tratamiento comienza cuando el señalado como consumidor o como paciente se pregunta algo sobre eso. Ahí comienza, y a veces puede terminar con la misma persona que sigue consumiendo, pero consume desde otro lugar, o elige seguir haciéndolo, que uno puede no promover eso de ninguna manera, pero por lo menos hay como un movimiento subjetivo. Y lo otro es, como hay pacientes que dejan de consumir y no se interrogan absolutamente nada de nada, entonces yo ahí también me pregunto si hubo tratamiento. Me he encontrado en todos estos años con pacientes que, bueno, uno podría casi tener la seguridad de que están sin consumir, pero no hay ningún tipo de movimiento terapéutico de nada. Entonces, eso es como un no consumo de mentira, ¿sí? O sea, yo creo, mi postura profesional ambiciona generalmente las dos cosas, ¿sí? Que haya un consumo que desaparezca, o que se reduzca a niveles prácticamente inexistentes, y que haya un movimiento, que haya un interrogante. El otro día pensaba que en los tratamientos por consumo problemático el consumo es el menor de los problemas. Sí. La administración de la sustancia. Sí. Han quedado el chat sin... Sí, yo puedo preguntarle. Isabel quiere hablar. Sí. Sí, porque me ocurrió algo. ¿El consumo es problemático o es la vida que es problemática para la persona? ¿Qué pasa ahí? Ah, Ahí, ¿qué es el consumo mismo el problema? ¿O es y la el realidad consumo... para ese cuerpo? Y desde ahí pasa a usar algo para construir otro cuerpo, por ejemplo. Está buenísima. Yo, afortunadamente, a esta altura del partido no tengo problema en quedarme sin respuestas. Me acuerdo que los primeros años, cuando empecé como docente, decía, no, uno tiene que saber de todo, y el riesgo era que si uno no sabía algo, a veces lo forzaba, bueno, no sé si decirle que lo inventaba, pero más o menos. Yo todos estos últimos años he leído muchos escritores, de los llamados escritores malditos, y algunos filósofos tal vez llamados un poco oscuros, que yo creo que tienen mucha claridad. No creo que haya tanta oscuridad en eso. Así que, en base a toda esta lectura, más las experiencias que uno va teniendo, pues sí tengo claro que la vida es problemática y complicada y sufrimiento en un montón de cosas. La realidad es que también es todo lo otro, ¿sí? No es ni uno ni lo otro. Entonces, en este artículo que yo les decía que había dado en titular La devaluación de la lucidez algunos años atrás, señalaba esto, ¿sí? Uno a veces no interroga sobre por qué del consumo, porque qué función tiene ese consumo para la persona, y tampoco propone algo distinto, y a veces presupone que la vida sin consumo es color de rosa. La vida tiene un montón de adversidades y limitaciones y sufrimientos, y el que me diga que no, lo charlamos dentro de 15, 20 años, y que me diga dando la misma respuesta, ¿sí? Me parece que en todo caso la apuesta a no consumir para los que no consumen, o a dejar de consumir para los que son consumidores, tiene que ver no con que se van a encontrar con un mundo color de rosa, pero sí que es un mundo en el cual, por lo menos con cierta lucidez,
se pueden afrontar las dificultades o los sufrimientos de una manera distinta. Los sufrimientos van a estar, las dificultades van a estar, los dolores van a estar, pero por lo menos uno tal vez no va a instrumentar ciertas acciones donde todas estas cosas negativas o dolientes se potencian, ¿sí? No sé, Isabel, si me escapé por las ramas o te respondí un poco, ¿sí? Pero aparte son preguntas también como existenciales, o sea, en las cuales yo supuestamente tengo la respuesta porque estoy en esta charla como disertante, y me toca ocupar el lugar del que sabe o del que supuestamente sabe, pero lo podemos seguir pensando. Rodrigo, recién en el chat había una pregunta que decía, ¿qué herramientas utilizar con el acompañante? ¿Qué herramientas? Utilizar con el acompañante. Miren, si hay algo que permite la supervisión y la terapia y el conocer y el andar los caminos de uno mismo y la historia, es saber cuáles son las potencialidades y cuáles son las debilidades que tiene cada uno. Entonces, el conocerse a sí mismo, y esto, si le resulta familiar, ya lo dijeron los griegos, se van a encontrar con cuáles son las herramientas potenciales que tenga cada uno y cuáles no. Yo hice acompañamiento terapéutico muy poco tiempo, los primeros años cuando me recibí, y les puedo asegurar que descubrí todas las limitaciones que tengo. ¿Sí? Hay gente que por ahí es mucho más dúctil y mucho más práctica para un montón de cuestiones y puede hacer acompañamientos terapéuticos excelentes, y eso no se lo va a dar la cantidad de libros que lea, que leer siempre, yo creo que siempre hace bien y siempre está bueno, sino también las prácticas que eche a andar y que le permitan ir conociéndose y saber en qué cosas, en qué tiene más fuerza, ¿sí? Como qué habilidades tiene. Creo que hoy en día se da la posibilidad de un montón de recursos para esto. No sé si algún ejemplo se te ocurre. ¿Algún ejemplo de alguna herramienta? Nosotros en clase siempre decimos que conocer las propias limitaciones también está. Yo le contaba a los alumnos que trabajo con trastornos duales y en los trastornos duales los brotes psicóticos son la corriente y que no todos los acompañantes tenemos la obligación de intervenir en eso. El cuadro es muy importante porque decir no soy capaz, no lo puedo hacer. Estoy con pacientes de 1,90 m, 100 kilos, no. Y casi que la alimentación es una de las grandes herramientas. Casi que te voy a copiar la respuesta, en el sentido de que yo muchas veces he dicho que conocer los propios límites y aceptar los propios límites es una gran ventaja, es una maravilla, no es algo negativo, porque me quita de ponerme responsabilidades de las cuales no soy capaz de responder, ¿sí? Imagínense si fuéramos todopoderosos. Yo, la verdad, que a esta altura del partido y esta edad no lo quiero. Prefiero cada vez tener más límites y hacerme cargo de los campos en los cuales manejo algo o siento que manejo algo y poder convocar a las personas idóneas para aquellos campos o acciones en las cuales creo que no conozco, ¿sí? Me parece que en ese sentido el conocer los propios límites no solo nos hace tener una práctica más atinada, sino que nos preserva de no sobrecalentar el motor de un auto que tiene ciertas características, ¿sí? Está bueno eso. Sí, aparte de dar lugar a que pueda intervenir alguien más que sea más efectivo. Sí, sí, de eso se trata el trabajo en equipo. Está bueno. ¿Hay preguntas en el chat, Marcio? Sí, hay preguntas. Susari dice tener la capacidad personal. Bien, esa famosa plasticidad tiene que ver con esto del encuadre interno, ¿no? En qué punto marcar un borde, un límite, y en qué punto poder ser plástico. ¿Sí? Alejandra, son importantes los límites con el paciente para trabajar. Sí, ahora hay que ver cuál es el estilo de poner límites que tiene cada uno. ¿Sí? Porque a veces yo me suelo encontrar cuando supervisan o algo, con por ahí personas que tienen muy claro el enfoque que le tienen que dar a una intervención,
pero la intervención la hacen de manera desatinada, ¿sí? Entonces, la intervención sí era poner un límite, pero a veces lo hicieron de una forma o muy dura, o muy blanda, o poco clara, ¿sí? Entonces, a veces es trabajar eso, y eso, bueno, eso se aprende en campo. Indicador, poder conocer lo que sí, lo que no. A ver que la vuelvo a leer esa. Vane. Hasta dónde sí, hasta dónde, y hasta dónde ya no. También, el ya no es la misma conjugación que decir no. El ya no quiere decir que a veces hay cuestiones que se habilitaban en algún momento y después ya no se habilitaban. Que tiene que ver con este proceso dinámico, ¿sí? Con este proceso, la palabra proceso ya de por sí es dinámico. Podríamos estar siglos hablando, me parece. ¿Hay más preguntas más en el chat? Sí. Alejandra dice, ¿es importante el cambio de hábito o pasión siempre y con el El cambio de hábitos y... Es importante el cambio de hábito por el paciente siempre y cuando es Bien. El cambio de hábito y el respeto en el sentido de que también es algo que digamos, no es que agarra el hábito, acá lo saca y lo tira. Digamos, es como una deconstrucción. Hay una no internalización de los límites. Tengo algo para decir, disculpame, Rodrigo, con respecto al respeto. Yo trabajo en salud mental comunitaria en barrios bastante complicados a nivel socioeconómico y son muy violentos. Muchos de los usuarios me han faltado gravemente el respeto y he tenido que poner algún límite, pero es importante entender que esto no es personal, que de ninguna manera me están insultando a mí como ser humano. Es una situación que nos encuentro los dos, una situación de trabajo, él en una situación más vulnerable, y de ahí brota el insulto que bajo ningún concepto lo hago propio, ni por eso es muy ambiguo esto de pedir respeto. Exactamente, bueno, eso es clave, digamos. Cuando uno dice, me trató bien, me trató mal, me mintió, me dijo la verdad, no es a uno no está, me parece, en ese escenario como fulano de tal. A no ser que sea un amigo, un familiar, pero no estaríamos hablando de una intervención desde un lugar profesional, sino desde otro lugar, ¿sí? Como a todos nos puede haber pasado. Pero cuando se nos convoca, o como ateo, como psicólogo, es un lugar profesional, se nos está convocando desde ese lugar. Entonces, si hay un insulto, o sea, digamos, no es hacia nosotros. Si hubiera una situación de violencia física, bueno, capaz que no es hacia nosotros, pero el cuerpo que está siendo golpeado sí es nuestro. Pero me parece que esa es una forma de preservar y también de entender que a veces en ciertos funcionamientos con algunos matices psicopáticos se pueden buscar acercar el vínculo más como desde lo fraternal o amistoso, cuando no lo es. ¿Sí? No es ni que estamos a 400 metros del paciente de distancia, digo como metáfora, y tampoco estamos pegados, ¿sí? Porque no somos los hermanos ni los amigos. Y si nos toca que algún amigo o algún hermano familiar consume, ayudémoslos de todos los lugares menos como profesional, ¿sí? Porque también tiene que ver con esto que señalábamos hace un rato, la práctica, la intervención y el cuidado nuestro, ¿sí? Yo lo que les ofrezco es, yo calculo que van a ir surgiendo un montón de temas, ¿sí? Y a veces viene la pregunta, no alcanza. Leo esto de Andrés. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de la tecnología en el proceso de recuperación médica y terapéutica? Excelente la pregunta. Creo que es un complemento que puede ser muy, pero muy útil y muy bueno. Y uso la palabra complemento, ¿sí? O sea, para que no se confunda el medio con el fin. O sea, el medio sigue siendo el vínculo. El vínculo está pudiendo ser ejercido a través de una tecnología, pero seguimos teniendo un vínculo, ¿sí? No es que
por ahí uno dice, o algunas personas dicen, bueno, no, pero sin vínculo no hay nada, y con el celular, no, sigue habiendo vínculo, en todo caso hay interferencias, se colgó, uno queda ahí congelado y el otro sigue hablando. Son interferencias sobre el vínculo, pero también son escenarios en los cuales permiten que no solo en aislamiento social preventivo, sino en las distancias geográficas, que se puedan seguir permitiendo algunas cosas. Yo creo que es una gran oportunidad y un gran recurso que hoy tiene el hombre, pero que no se tiene que confundir también que es una cosa o la otra, ¿sí? O por ahí las primeras semanas, cuando fue lo de la cuarentena, por ahí me preguntaban en entrevistas o en algunas jornadas por internet si era una cosa mejor que la otra. Yo en ningún momento establecí que una cosa es mejor que la otra y que si está una no tiene que estar la otra, sino que son recursos y que hay que aprovecharlos y que hay pacientes en los cuales les puede resultar muy útil y otros no, ¿sí? Yo me encuentro con pacientes con que no quieren volver a lo presencial ahora porque se llevan muy bien con este tipo de dispositivos o intervenciones, y otros que me dicen, no, yo voy a esperar que vuelva a lo presencial porque la verdad que esto de hablar por un teléfono no me sirve, ¿sí? Ahí Leonor, que es alumna del curso, preguntaba si tuviste alguna experiencia con el enfoque de entrevista motivacional. He leído, miren, uno a veces con los años termina usando herramientas de muchos marcos teóricos y denominándolas de otras maneras, ¿sí? Mi formación inicial, teórica, yo hago clínica psicológica general también, ¿sí? O sea, no solo trabajo con pacientes adictos, sino con pacientes que no tienen problemáticas adictivas. Mi formación inicial viene de la mano del psicoanálisis. Por supuesto que no estamos hablando de un psicoanálisis ortodoxo ni nada de eso, y afortunadamente los pacientes adictos me han permitido recuestionar y repensar un montón de las prácticas, ¿sí? Pero la respuesta es sí, ¿sí? No, mi formación más exhaustiva no es dentro de esa línea, pero sí sé que si no conocemos o no trabajamos en las motivaciones de los pacientes, no vamos a poder llegar a ningún lado. ¿Sí? ¿Hay preguntas en el chat o querés que... André, preguntas. No, ese es el que se muy. No. Bueno, ¿alguien quiere hacerle a Rodrigo una pregunta? Sí, yo quiero saber qué piensa sobre los acompañantes terapéuticos estar en psicoanálisis o en psicoterapia. La importancia de los acompañantes terapéuticos estar bajo cuidado de un profesional. ¿Me escucha? Creo que Sí, estaba pensando la respuesta. Creo que la teoría no tiene que ser un impedimento, tiene que ser una posibilidad. Y muchas veces ha ocurrido que muchos profesionales han transformado la teoría o un posicionamiento teórico en un obstáculo, ¿sí? Para el intercambio con un equipo o con todas las personas que integran un equipo. Y muchas veces yo me he encontrado con que quien tenía la observación más atinada o más concreta con respecto a qué le pasaba a un paciente era el acompañante terapéutico, ¿sí? No se me cae nada por reconocer y por decir esto, ¿sí? Creo que se trata de poder, vuelvo a esto que hablábamos con nadie, integral, colectivo, ¿sí? Y la discusión con respecto a psicoanálisis, psicoterapia, yo me considero un clínico con orientación psicoanalítica y no un psicoanalista. Así que la respuesta desde la ortodoxia psicoanalítica no la voy a dar porque no la conozco, y la verdad que no es lo que la clínica psicológica me ha llevado a valorar más, ¿sí? Y aparte hoy en día está nutrido de muchos aportes, ¿sí? No sé Isabel si algo me puede acercar a la respuesta. Yo lo que les ofrezco, yo quedo disponible para preguntas que después se las hagan llegar o se las hagan llegar a nadie.
¿sí? Porque el tema es extensísimo y hay un montón de preguntas que siempre salen nuevas. Yo me encuentro con todos estos años que hay preguntas que se repiten, pero que en cada actividad siempre me encuentro con alguna pregunta nueva que a mí me ayude a pensar y repensar permanentemente las prácticas, ¿sí? Así que yo espero que esta sea el inicio y no el cierre del tema o de estar en contacto. La idea de los encuentros siempre, y los alumnos que están haciendo el curso a introducción en el acompañamiento terapéutico en consumo problemático, siempre es estar en movimiento frente al consumo como acompañante, como profesional. Por eso la pregunta que se formulaba como título de la charla. No es cerrar conceptos, sino más bien abrirlos y tenerlos abiertos constantemente. Por eso la dinámica de la pregunta y la respuesta de Rodrigo y la pregunta de ustedes. ¿Querés que cerremos o querés? No, yo cerraría, pero les diría que, bueno, para mí ha sido un gusto. Bueno, gracias. No me acuerdo, Charito, en qué charla. La Fundación Lautaro. Ah, bueno. ¿Qué sucede cuando como ATEC? Bueno, yo quedo disponible, yo no voy a poder responder. Puedo responder, pero no puedo responder con seriedad o con exactividad todos los comentarios que van haciendo. Y afortunadamente los medios nos permiten que sí, asincrónicamente podamos intercambiar todas estas inquietudes. Yo les agradezco que hayan dispuesto de este tiempo para encontrarnos en estos espacios y que hablemos de un tema que a todos nos gusta desde un lugar o desde otro, si no, no estaríamos acá hablando de qué pensamos, o qué queda de qué pensamos, de cómo pensamos las adicciones, ¿sí? Así que yo les mando un abrazo de cuarentena. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual. El Zoom debería tener lluvia de corazones. Sí. Así que bueno. Bueno, igual nos quedamos en contacto y si necesitan hacer preguntas, nosotros se los hacemos. Sí, ¿podrían poner un teléfono para contactarlos, por favor? Sí, ahí en el chat vamos a poner el teléfono de Amauta para que ustedes se contacten. Les agradezco mucho, la verdad que me perdí muchísimo por el tema del audio, pero bueno, algo pude captar, les agradezco un montón la amplia convocatoria que tuvieron, a los que nos pertenecemos a la institución. Podríamos tener un grupo de WhatsApp, sí, vamos a gestionar las formas de que las preguntas lleguen. Yo no sé si me están escuchando? Mazo, ¿verdad? Sí, te escucha más o menos. Ya te escucho, Vamos a ¿no? buscar la forma de que las preguntas lleguen, de que Rodrigo las responda y poder ver las respuestas. Es tratar de armar siempre redes entre profesionales que nos podamos apoyar con los casos que nos toquen y podamos aprender entre todas. Pero nunca es cortar la comunicación. Hoy es esta charla, en otro momento será otra, hoy nos organiza Amauta, que dice Rodrigo, después Rodrigo organizará, Isabel, los alumnos organizarán. El Zoom no tiene límites y nos tenemos que sentar frente a nuestro teléfono y poder hacerlo. Simplemente las redes nos permiten las convocatorias, así que, bueno, en cuestiones de formación y demás, está bueno siempre estar en movimiento. Marce, ¿querés poner en el chat el número de teléfono de Amauta? Bueno, pídanos por privado. A los teléfonos los pasamos y el que esté interesado en hacer preguntas le vamos a hacer llegar a Rodrigo. Les deseo buenas noches a todos y muchísimas gracias por escuchar, por el respeto, por la participación. Que tengan linda noche. Muchas gracias.
Gracias. Muy interesante.